Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de una mujer que marcó un antes y un después en la televisión venezolana. La sonrisa que iluminó los hogares, la voz que acompañó a millones, y el silencio que escondió más verdades de las que imaginábamos. Esta es la historia de Viviana Givelli, la reina de la pantalla que decidió hablar sin miedo a los 60 años, durante más de 3 décadas. Viviana fue un símbolo de elegancia, carisma y profesionalismo. Desde su paso por La Guerra de los Sexos hasta sus inolvidables apariciones como actriz y presentadora, su nombre era sinónimo de éxito. Pero lo que pocos sabían es que detrás de aquella imagen perfecta se escondía una historia de lucha, sacrificio y dolor. Gracias por ver mi video. Y no olvides suscribirte a mi canal para seguir apoyando este trabajo y ayudarme a continuar creando contenido con más pasión y dedicación. Viviana nació el 22 de diciembre de 1964 en Caracas, Venezuela. Su vida comenzó en un hogar modesto pero lleno de valores. Su madre, de origen brasileño, le enseñó la importancia de la elegancia y la sensibilidad, mientras que su padre, de raíces italianas, le inculcó el amor por el esfuerzo y la disciplina. Esa mezcla de culturas moldeó una personalidad única, una niña curiosa, perspicaz y con un fuerte sentido de identidad. Desde pequeña mostraba un brillo diferente. Mientras otros niños jugaban con muñecas, ella ensayaba frente al espejo con un cepillo en la mano, soñando con un micrófono y una cámara que algún día la acompañarían. En la escuela destacaba por su inteligencia emocional, su capacidad de escuchar y su talento natural para conectar con los demás. No era solo una cara bonita. Era una presencia que irradiaba confianza. Sin embargo, la adolescencia no fue sencilla. Viviana se enfrentó a los complejos, a las inseguridades y a las comparaciones. No se ajustaba del todo a los estándares de belleza de su época. Pero eso nunca la detuvo. Encontró en el arte su refugio, en la danza y en el teatro su lenguaje. Con apenas 17 años, ya sabía que su destino estaba en el mundo del espectáculo. El gran salto llegó en 1987, cuando representó al estado Monagas en el certamen Miss Venezuela. Aunque no ganó la corona principal, su presencia cautivó al público y a los organizadores, quienes vieron en ella un potencial imposible de ignorar. Ese fue el inicio de una carrera que cambiaría para siempre su vida y la historia de la televisión venezolana. Pero detrás de ese momento de gloria había una batalla personal. Su padre se oponía firmemente a su decisión de dedicarse al entretenimiento. Lo consideraba un mundo superficial y peligroso. Si sigues ese camino, lo harás sola, le advirtió. Y ella, con la valentía que la caracterizaba, respondió con hechos. Dejó su casa, su seguridad y su comodidad, llevándose solo una maleta y un sueño. Durante los primeros años vivió con otras jóvenes aspirantes en pequeños apartamentos alquilados. Trabajó como modelo, azafata de eventos y locutora nocturna. Cada paso era un sacrificio, pero también un aprendizaje. Su ética profesional la distinguía de todas. Nunca llegaba tarde, nunca se quejaba. No buscaba fama, buscaba permanencia. Poco a poco su nombre comenzó a sonar en los pasillos de las televisoras. Los productores veían en ella una figura diferente, natural, empática, auténtica. Cuando se encendían las cámaras, parecía que el mundo entero se detenía para escucharla. La televisión venezolana acababa de encontrar a una de sus joyas más brillantes. El público la adoptó como una figura familiar. Una presencia constante que hacía que cada programa se sintiera cercano, humano. Viviana no solo conquistaba por su belleza, sino por su capacidad de transmitir emociones reales. En un medio donde todo parecía artificial, ella representaba lo genuino, lo espontáneo, lo que conecta de verdad. Esa fue la semilla de una trayectoria que la llevaría a ser llamada la reina de los domingos. Pero como veremos en las próximas partes,
Detrás de esa sonrisa encantadora se escondía una verdad mucho más profunda. Una que durante años prefirió callar. A comienzos de los años 90, el nombre de Viviana Givelli ya empezaba a resonar con fuerza en los pasillos de la televisión venezolana. No era una debutante cualquiera, era una mujer con determinación, con una claridad poco común en una industria donde la apariencia solía pesar más que el talento. En 1991, su esfuerzo dio frutos cuando fue seleccionada como una de las animadoras principales de un programa sabatino de variedades. Su presencia en pantalla fue un impacto inmediato, fresca, carismática, espontánea, en cada emisión. Viviana demostraba que tenía algo que no se podía fingir, una conexión auténtica con la audiencia. Su risa, su forma de improvisar, su cercanía, la convirtieron en una figura indispensable para la televisión venezolana. Pero detrás de esa imagen impecable había una mujer que luchaba cada día por sostener un equilibrio entre el éxito y los sacrificios personales. Su madre enfrentaba una enfermedad crónica y Viviana destinaba gran parte de su salario a los tratamientos médicos. Esa doble vida entre las luces del estudio y las noches de preocupación la fortaleció. Pero también le dejó cicatrices invisibles. Nunca hablaba de su dolor en público, porque entendía que su papel era el de inspirar, no el de quejarse. Así se forjó su leyenda, la de una mujer que sonríe incluso cuando el mundo se derrumba a su alrededor. A los 28 años, Viviana ya era una figura consolidada, una marca, los publicistas la buscaban, los canales la querían y las familias la adoraban. Pero detrás de cada reconocimiento se escondía el recuerdo de aquella promesa que le hizo a su padre: no volveré hasta que el país me reconozca. Cada premio, cada aplauso, era su manera de responderle en silencio: lo logré, papá. A mediados de los 90, Viviana se transformó en algo más que una presentadora. Se convirtió en un fenómeno cultural. Podía conducir un programa infantil con ternura o una gala de entretenimiento con elegancia. Su versatilidad era innegable. No había formato que se le resistiera, en una época donde las mujeres solían quedar encasilladas en papeles secundarios. Ella rompió el molde con estilo y determinación. Fue entonces cuando llegó el punto de inflexión, el año 2000. Venevisión la convocó para un nuevo proyecto que prometía revolucionar la televisión: La Guerra de los Sexos, junto al carismático Daniel Sarcos. Desde el primer programa, la química entre ambos fue eléctrica. Sus bromas, sus desafíos y su complicidad conquistaron a toda América Latina. El show se convirtió en un fenómeno continental. Pero ese éxito abrumador también trajo consigo tensiones y celos. El brillo de Viviana era tan potente que algunos empezaron a sentirse incómodos. Los rumores comenzaron a circular, que tenía demasiado poder, que influía en las decisiones creativas, que su opinión pesaba más de lo que algunos ejecutivos estaban dispuestos a tolerar. En los pasillos se murmuraba, en los despachos se tomaban decisiones. Aún así, ella seguía adelante. En el escenario era una fuerza imparable. La sonrisa que representaba la alegría de todo un país. Sin embargo, fuera de cámaras empezaron a aparecer grietas en la fachada, cambios en los guiones sin consultarla, comentarios sarcásticos de colegas, insinuaciones de que debía suavizar su carácter. Viviana no entendía por qué tener voz propia era un problema. La tensión crecía. Ella, acostumbrada a ganarse el respeto con trabajo, comenzó a notar que algo se estaba gestando hasta que un día recibió una llamada que cambiaría todo. La citaron a una reunión de rutina con la alta directiva del canal. Al principio pensó que se trataba de una evaluación normal. Pero lo que escuchó la dejó helada. Le propusieron reducir su tiempo en pantalla, darle espacio a nuevas generaciones. El mensaje no podía ser más claro: querían reemplazarla sin escándalos, sin titulares, con una sonrisa forzada y una despedida elegante.
Viviana salió de esa reunión con el corazón comprimido. No era solo un trabajo lo que estaba en juego, era su historia, su identidad, su lugar en la memoria colectiva de los venezolanos. Durante días reflexionó en silencio. Debía aceptar la humillación o defender su dignidad. Eligió el camino más difícil, irse. No hubo despedida oficial, ni homenaje, ni comunicado. Simplemente, un día dejó de aparecer en pantalla. La reina de los domingos desapareció como si nunca hubiera existido. El público lo notó de inmediato. Las redes, los foros y las revistas comenzaron a especular. Algunos decían que se había retirado por decisión propia, otros que estaba enferma, otros más que había tenido un conflicto con Daniel Sarcos. Nadie sabía la verdad. Y ella, fiel a su estilo, guardó silencio. Ese silencio se convirtió en un escudo, pero también en una prisión. Lo que parecía una pausa voluntaria era, en realidad, una herida abierta. El precio de su independencia había sido el destierro mediático. Pero Viviana aún no lo sabía. Lo peor estaba por venir, después de su salida silenciosa. El mundo de Viviana Givelli cambió radicalmente. Pasó de ser el rostro más querido de la televisión venezolana a convertirse en una figura ausente. Una sombra que los medios evitaban mencionar. En los pasillos de la industria se decía que su salida había sido una decisión personal. Pero los que conocían el medio sabían que detrás había algo más, una maniobra cuidadosamente diseñada para desplazarla sin ruido, sin escándalos, sin justicia. Durante los primeros meses, Viviana trató de mantener la calma. Decía que era solo un descanso, una pausa necesaria, pero la realidad era otra. Las puertas se cerraban una a una. Los proyectos prometidos nunca se concretaban. Las llamadas de productores se volvieron silencios incómodos. La mujer que durante años había llenado auditorios ahora debía enfrentar el vacío más temido por cualquier artista, el olvido. A medida que los días se transformaban en meses, empezó a comprender la magnitud de lo ocurrido. No había sido un accidente. Había sido apartada, había desafiado a un sistema que no toleraba mujeres con criterio, y el precio fue su carrera. Durante una entrevista años más tarde, recordaría con serenidad aquella etapa. Me di cuenta de que la televisión te abraza mientras eres útil, pero te suelta sin despedirse cuando ya no lo eres. El golpe emocional fue profundo. Por primera vez en su vida, Viviana no tenía un escenario, ni un micrófono, ni un público. Su identidad, construida durante más de 20 años, se desmoronaba. La casa que antes estaba llena de flores, regalos y llamadas, ahora era un lugar silencioso. Su madre había fallecido y su padre, con quien nunca logró reconciliarse del todo, se encontró sola, enfrentando la realidad más dura. No saber quién era sin las cámaras. El vacío la llevó a un estado de ansiedad constante. Había días en los que no podía salir de la cama, noches en las que la nostalgia se mezclaba con la frustración. Sentía que todo lo que había construido se había desvanecido sin dejar rastro. Algunos colegas le dieron la espalda, otros simplemente desaparecieron. En la industria del entretenimiento, la memoria es corta y la lealtad, aún más. Fue en medio de ese periodo oscuro cuando reapareció una persona clave, Sandra. Una amiga de años, excompañera de camerinos y confidente. Sandra no le ofreció consejos, le ofreció compañía. Iban juntas a caminar, cocinaban, hablaban de cosas simples. Poco a poco, esa amistad se transformó en el refugio emocional que Viviana necesitaba para no derrumbarse. No era una historia de amor romántico, era una historia de amor humano, sincero, de esas que salvan vidas. Mientras tanto, los rumores sobre su desaparición seguían circulando. Algunos medios insinuaban problemas de salud mental, otros hablaban de un escándalo con un ejecutivo casado. Viviana nunca confirmó ni desmintió nada. Callaba, porque entendía que en el ruido mediático la verdad rara vez importa.
Pero en su silencio había dolor, y ese dolor comenzó a manifestarse en las páginas de un diario personal que empezó a escribir. Allí volcó sus pensamientos, sus frustraciones, sus recuerdos. En una de esas páginas escribió una frase que se volvería icónica: fui leal a un sistema que nunca fue leal conmigo. Esa oración resumía todo. Había entregado su vida a la televisión y la televisión, en el momento más cruel, le había dado la espalda. Con el paso de los años, Viviana se mudó a Miami. Allí comenzó un lento proceso de reconstrucción. No buscó volver de inmediato. Se dedicó a escribir, a sanar, a comprender su historia desde otro ángulo. Fue invitada a algunos programas de entrevistas, y en una de esas apariciones, cuando la conductora le preguntó si se había sentido traicionada por la televisión venezolana, Viviana la miró fijamente y respondió: no solo me sentí traicionada, fui traicionada. Fue la primera vez que lo dijo con todas sus letras. Esa confesión marcó un antes y un después. No lo dijo con rabia ni con venganza, lo dijo con dignidad, y en ese momento, el público volvió a verla con otros ojos. Ya no era la animadora perfecta de los años dorados. Era una mujer que había sobrevivido a la caída del mito. Su historia dejó de ser la de una celebridad y se convirtió en la de una mujer real. Su fuerza y su honestidad inspiraron a miles. Empezaron a llamarla la reina del silencio elegante, un título que, paradójicamente, reflejaba mejor que nunca quién era. Viviana no necesitaba gritar su verdad, le bastaba con mirarte a los ojos para que entendieras que había pagado el precio más alto por ser auténtica. Y aún así, seguía en pie, pero esa no era la última lección que el destino le tenía preparada. Todavía quedaba una transformación más profunda, una nueva etapa que le enseñaría que la verdadera fama no se mide en ratings, sino en paz interior. El tiempo pasó, y con él, la tormenta comenzó a calmarse. Viviana Givelli había aprendido a convivir con el silencio, ese mismo silencio que antes la atormentaba. En lugar de luchar contra él, lo convirtió en su refugio, lejos de los reflectores. Empezó a reconstruirse pieza por pieza, sin prisa y sin miedo. Ya no necesitaba la aprobación del público para sentirse viva. Lo que buscaba ahora era algo más difícil de encontrar. La paz. Vivía en una casa modesta, rodeada de árboles y lejos del ruido mediático. Cada mañana salía al jardín, regaba las plantas y respiraba con serenidad. Había descubierto una nueva rutina, una nueva forma de estar en el mundo. Su teléfono ya no sonaba con ofertas de programas o eventos, pero sí con llamadas de amigos verdaderos. Entre ellos seguía estando Sandra, esa amiga que se convirtió en familia. La relación entre ambas se mantuvo fuerte, discreta y genuina. Nunca hablaron públicamente sobre lo que las unía. Cuando una periodista le preguntó al respecto, Viviana simplemente respondió: hay afectos que no necesitan etiquetas, y tenía razón. Lo importante no era definir lo que sentían, sino lo que habían vivido, años de apoyo, de risas compartidas y de silencios comprendidos. Mientras el mundo seguía girando, Viviana comenzó a mirar su pasado con una mezcla de melancolía y gratitud. No renegaba de la televisión, pero tampoco la idealizaba. La televisión fue parte de mi vida, pero no es toda mi vida, declaró en una entrevista. Aquella frase, simple pero poderosa, reflejaba su nueva filosofía. Había aprendido que el éxito no siempre equivale a felicidad, y que la fama, cuando no se maneja con equilibrio, puede devorarte. Durante esos años de introspección, se acercó a terapeutas, escritores y artistas independientes. Empezó a escribir textos breves sobre el paso del tiempo, sobre el perdón y sobre la sanación. Algunos los compartía en redes sociales, otros los guardaba solo para ella. En uno de esos escritos anotó: no hay mayor triunfo que poder mirarte al espejo y reconocerte sin miedo. Era su nueva verdad. Aún así, había momentos en los que la nostalgia la sorprendía.
cuando escuchaba los boleros que solía oír con su madre, o cuando veía fragmentos antiguos de La Guerra de los Sexos. Una parte de ella se quebraba. Pero en lugar de escapar de ese dolor, decidió abrazarlo. Comprendió que la tristeza también puede ser un maestro. En 2020, fue invitada a participar en un pequeño podcast independiente. Allí, por primera vez, habló abiertamente sobre su retiro, sobre la traición, sobre el valor de comenzar de nuevo. Su tono no era de queja, era de enseñanza. Durante años pensé que el público me aplaudía por lo que mostraba. Dijo, hoy sé que algunos me aplauden por lo que logré sobrevivir. Aquella frase recorrió las redes como una ola de empatía. Miles de mujeres se sintieron identificadas. Poco después, ocurrió un momento que marcaría un antes y un después en su vida. Una fanática de toda la vida, una mujer con cáncer terminal, le escribió una carta contándole que su sueño era conocerla antes de morir. Viviana viajó sin anunciarlo, se presentó en su boda y se sentó en la última fila. Sin cámaras, sin prensa, al final de la ceremonia, se acercó a la novia y le entregó un ramo de flores. Nunca dejaste de inspirarme, le dijo la mujer, y Viviana, con lágrimas en los ojos, solo respondió, gracias por recordarme quién soy. Fue uno de los momentos más humanos de su historia. A partir de entonces, su presencia pública cambió, dejó de buscar protagonismo, publicaba fotos de sus perros, reflexiones cortas, paisajes de su jardín. Sus seguidores la empezaron a llamar la reina de la elegancia silenciosa. Y lo era, su sonrisa seguía intacta, pero ahora no era una sonrisa de espectáculo, sino de serenidad. Había logrado algo que pocos artistas consiguen, reconciliarse consigo misma. En entrevistas posteriores, reconoció que durante años había sentido rabia, frustración, impotencia, pero que con el tiempo entendió que no podía seguir viviendo en guerra con el pasado. Perdonar no es justificar, decía, es soltar lo que te ata. Esa capacidad de transformar el dolor en sabiduría fue lo que la hizo renacer. Viviana Givelli, la mujer que un día fue el rostro de la alegría venezolana, se había convertido en un símbolo de resiliencia. Su historia inspiraba no solo por lo que había logrado, sino por lo que había superado, porque había aprendido que a veces, el mayor acto de valentía no es volver, sino quedarse en paz con tu silencio. Hoy, a sus 60 años, Viviana Givelli vive una vida completamente distinta de aquella que la llevó a ser una de las figuras más queridas de la televisión. Ya no corre detrás de las luces, ni necesita el aplauso para sentirse completa. Ha comprendido que la verdadera grandeza no está en los reflectores, sino en la capacidad de seguir en pie después de haberlo perdido todo. Su casa es su templo. Allí cultiva flores, escribe pensamientos y escucha los viejos boleros que la acompañaron desde joven. Son conversaciones conmigo misma, ha dicho alguna vez. No busca volver a la televisión como protagonista, aunque ha aceptado participar en algunos proyectos especiales. No lo hace por fama, lo hace por amor. Por respeto a la mujer que fue y a la mujer que es ahora, Viviana se rodea de un círculo pequeño pero sincero. Personas que no la llaman estrella, sino amiga. Entre ellos, artistas, terapeutas, escritores, gente que valora el alma más que la imagen. En sus conversaciones hay risas, pero también reflexiones. Hablan de la vida, del tiempo, de lo que realmente importa. Antes vivía apurada por ser perfecta, confesó. Ahora solo quiero ser verdadera. Su vínculo con Sandra sigue siendo una parte esencial de su historia. No necesitan explicarlo. Basta ver cómo se miran, cómo se cuidan, cómo se acompañan. En un mundo donde muchos buscan amor en los focos, ellas lo encontraron en la sombra, en el respeto mutuo, en la lealtad silenciosa. A veces, en entrevistas o en sus redes, Viviana comparte frases que resumen su nueva etapa. No me retiro de la televisión. Me gradué de ella.
escribió en una ocasión. Esa frase, aplaudida por miles, refleja su transformación interior, porque entendió que su legado no está en los programas que condujo, sino en las vidas que tocó con su autenticidad. La historia de Viviana Givelli no es solo la de una animadora carismática, ni la de una estrella que brilló y desapareció. Es la historia de una mujer que lo tuvo todo frente al mundo y que, en la intimidad, tuvo que reconstruirse desde las ruinas. Una mujer que fue traicionada, olvidada, pero que eligió sanar sin rencor. Su historia es la de muchas que fueron silenciadas, pero también la de aquellas que un día decidieron hablar. En su último podcast, dejó un mensaje que conmovió profundamente al público. No hay edad para volver a empezar. Hay heridas que se curan cuando uno se atreve a contar su verdad. Y con esa frase cerró una etapa, no con tristeza, sino con gratitud. Porque entendió que su voz, aunque callada durante años, aún tenía poder. Viviana Givelli, la mujer que conquistó Latinoamérica con una sonrisa, hoy conquista algo mucho más difícil, la paz. No la paz de quien se rinde, sino la paz de quien ha hecho las paces con su historia. Su vida es un recordatorio de que detrás de cada estrella hay una mujer real, con cicatrices, con valentía y con una voz que merece ser escuchada. A ti, que estás viendo este video, te dejamos una pregunta. ¿Cuántas Vivianas más han sido silenciadas sin que nadie lo note? Y más importante aún, ¿cuántas están listas para hablar si tan solo alguien se detuviera a escuchar? Que su historia no quede en el olvido, que nos inspire a entender que la fama pasa, pero la dignidad permanece, porque a veces, las verdades más poderosas no se dicen frente a las cámaras, sino cuando ya no hay nadie mirando.